Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a esta sesión muy especial que hemos armado los directores de carrera del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Pues el tema será México durante los años 50 desde la perspectiva pues de nuestras disciplinas bueno pues llevamos aquí en el SEC Pedregal. Y primero pues vamos a presentarnos ante todos ustedes, así que pues comienzo de mi lado derecho con la maestra Isabel Carvajal. Ella es directora de la Escuela de Moda y Mercadotecnia. Isa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Aquí con muchísimas ganas de platicar, porque esto va a ser una plática dinámica muy divertida. Claro que sí. Bueno, por ahí está la maestra Paola Espino. Ella es exalumna de este Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y actualmente dirige las carreras de Publicidad y Comunicación. Pau. Hola, Toño, hola a todos, hola, gracias por acompañarnos en esta charla, en este viaje en el tiempo en el que vamos a ver cómo era México en los años 50 y eso cómo se parece y en qué no a cómo vivimos ahora. Claro que sí. También está el profesor Fabián Santarini. Él es director de la Escuela de Diseño Gráfico y Animación. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien. Sí, también lo que vamos a ver es cómo era la vida antes de la era digital. Y eso es muy importante porque vamos a ver todo lo que existía y que fue motor, fue germen de todo lo que tenemos ahora. Muy bien. Y bueno, pues por último, nuestro queridísimo Carlos Esquivel. Él es director de las carreras de Mercadotecnia y Relaciones Públicas. Charlie. Toño, muchas gracias. Gracias, nuestro director de cine y televisión, Gracias. José Antonio Valdés, también que Gracias nos está presentando a todos. Y por supuesto, tomo lo que dicen nuestros compañeros directores. Vamos a irnos al pasado, al presente y cómo este pasado está renovándose y está haciendo las nuevas tendencias que hoy las nuevas generaciones no entenderían o que no estamos entendiendo sin entender un pasado. Acuérdense que el que no conoce de su pasado está destinado a repetirlo, exactamente. Entonces, es muy importante esta plática que vamos a tener porque nos lleva a evocar una época dorada de México, esa época del desarrollo estabilizador, exacto, de la moda glamorosa, de la publicidad creativa, en donde la publicidad, la mercadotecnia iniciaban sus pininos y, por supuesto, el cine y los gráficos, de cómo cambiaban y cómo se hacía esas estructuras gráficas en los tiempos de los años 50, Toño. Claro que sí. Y bueno, pues amigos, esto no va a ser una conferencia ni una masterclass, es un diálogo entre todos nosotros, así que ustedes tienen por ahí la oportunidad de irnos dejando algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, pues en algún momento haremos una pequeña pausa de nuestra plática para leer sus comentarios y bueno, pues ir resolviendo algunas dudas. Y bueno, quiero abrir con la maestra Isabel, porque bueno, precisamente una de las grandes cosas de los viajes al pasado en el tiempo es la manera en la que nos vestimos, la manera en la que la generación, la manera en la que la gente que vivió en los años 50, Isa, se vestía, cuáles eran las tendencias, los señores, las señoras, los jóvenes que también empiezan a tener una voz muy importante en los 50. ¿Cómo era la moda, Isa, para abrir nuestra plática? Bueno, yo quiero retomar antes que hubo una posguerra. Salimos de una posguerra en donde en Europa, Estados Unidos, todo era de hablar de añoranzas, de muertes, de todo lo que se vivió. Claro. Pero México, de alguna forma, por eso creo que tuvo tanto éxito el cine mexicano y nuestras divas. Se empoderaron, ¿sí? Porque bueno, todo a través de la historia haces todo esto. Se empoderan, es el éxito de México, que se quedó ahí, tristemente. Sí, y esto hace que nuestras divas se vuelvan musas y que tenga una importancia impresionante. O sea, eran vestidos largos, entallados, y acabando los 50 empiezan minifaldas y empieza la rebeldía. O sea, ¿cómo cada año te marca? No me dejas, o los hombres, ¿no? Tintán, al fin y al cabo marcó
una forma de vestir, los famosos, Suit suiters. sí, sí, y que hoy tú vas Los a Nueva pachecos. York, sí, y Los los ves, pachucos, no los los famosos pachucos, Exacto. y los Los ves, pachecos no, son los pachecos otros. no, yo sé pachucos. Saludos a todos. Saludos. Pero bueno, todavía hoy lo vemos, todavía vemos cómo influye los 50 en esta época actual y siempre las tendencias se marcan a través de una gran historia, que eso es la Es diferencia. que fíjate, Isa, que viene, esto de los pachucos viene desde los tarzanes, que Sí, también viene exacto. de esta época de la posguerra y de estos movimientos latinos que empezaban a provocar una nueva forma de pensar, no solamente entre el latino que vivía en Estados Unidos, sino entre los mismos norteamericanos. El sajón le daba un shock ver esas modas y cómo provocaban esas modas de los años 50 a la fecha, No, ¿no? Y bueno, por supuesto que pero eran mujeres empoderadas, nada más les digo que empezamos a votar en el 55, o sea, una mujer que nadie votó, ninguna mujer tuvo el valor de ir a votar, pero imagínate el valor y el empoderamiento que tenían estas personas, que tuvimos, gracias a Dios, hoy por hoy, podemos votar y tener un nombre y ser quienes somos. Entonces, mucho viene de Silvia Pinal, Claro. María Félix, Dolores del Río, Miroslava. Minuslava, o sea, personajes y personalidades que hoy por hoy siguen presentes. Y también los señores estaban siempre de Tim- traje y sí, corbata, sí. ¿no? Era algo ¿Y sombrero? normal. Y sombrero. Y los jóvenes, te preguntaba también, Isa, porque pues los jóvenes empiezan, sobre todo cuando aparece rebeldía. Elvis Presley, Sí, la se rebeldía. pone de moda los jeans, las playeras blancas, las chamarras de piel, y también ahí empieza un movimiento de ruptura, ¿no? No, tremendo. Pero imagínate lo importante que es Elvis Presley, que puso de moda algo. Si ustedes saben, los pantalones de mezclilla los utilizaban los obreros. Sí, claro. Es parte de la Claro. historia. Y él empieza a hacer con otras personalidades del cine. Como James Dean. Sí, James Dean. los empiezan a hacer grandes, los empiezan a hacer parte de su outfit. Y hoy por hoy creo que nadie deja de tener un pantalón de mezclilla en su armario, Claro. en su closet, como lo quieran llamar. O sea, la importancia que tiene y cómo las personalidades las empoderamos para que puedan influir en nosotros. Sí, así es la historia, todo esto influye en nosotros día con día. Desde luego que sí. Pau, en el sentido de la comunicación, de la publicidad, que bueno, acabamos de ver hace unos cuantos años una serie estupenda que era Mad Men, donde se hablaba del claro. medio publicitario entre los 50 y los 60. ¿Cómo era el ambiente aquí en México? ¿Qué ya empiezan a surgir agencias? Cuéntanos, por favor. Yo quiero rescatar, hablando del punto anterior, también el papel de los medios de la comunicación en todo lo que va a permear hacia las familias mexicanas. Está el voto de la mujer, pero eso se refleja también en la voz y el voto de la mujer, su imagen, en publicidad, en los medios de comunicación. Entonces es cuando la radio también le deja su lugar a la televisión para llegar a las casas, a las salas, hasta dentro de la cocina de las familias mexicanas. Entonces, sí hay un antes y un después de cómo las marcas, las figuras políticas, las grandes divas, los grandes ídolos se acercan a las familias mexicanas, a todas las generaciones. Acuérdense que en décadas anteriores escuchar la radio era un momento de convivencia familiar y dejar volar la imaginación con lo que se escuchaba. En esta década ya también tenemos el acompañamiento audiovisual, entonces ya se le pone cara a las marcas, ya se le pone imagen, ya se le pone voz, ya hay una transformación a través de los medios y de acercarse marcas nacionales, marcas internacionales, figuras públicas como grandes ídolos nacionales e internacionales son más accesibles, más conocidos y más cercanos gracias a la tecnología o a la evolución de esa época. Claro que sí. Muy bien, Pau. Bueno, vamos a seguir platicando ahorita entre todos. Quiero que, mi querido Charlie, que yo sé que eres un gran mercadólogo, eres un gran publirelacionista, pero también eres un gran historiador, eres un hombre que conoce la historia de nuestro país. te agradezco mucho. La década de los 50, Charlie, tenemos 3 periodos muy importantes en donde
tenemos los 2 últimos años del cachorro de la revolución, Claro, los últimos. Miguel Alemán. Tenemos una época de un profundo conservadurismo que es Adolfo Ruiz Cortines. Viva Adolfo Ruiz Cortines, viva la revolución, era su eslogan de Exactamente. campaña. Y los primeros 2 años de, yo creo que el presidente más carismático que ha tenido México, que es Adolfo López Mateos. Mateos, claro. ¿Cómo fue precisamente ese desarrollo social, Charlie, en medio de estos 3 presidentes tan disímbolos? Súper interesante, Toño. Gracias primero por tus palabras. Sí, es muy interesante. Fíjate que antes de platicarte esto, me estaba yo acordando ahorita que veíamos a nuestras compañeras, simplemente el nuevo producto que era el boom, que ustedes me van a decir, las medias de nylon. Sí, ¿no? sí, En los claro. 50s, las medias de nylon Sí, era sí, así sí. como el gran boom El para boom. las mujeres, que además eran tan caras que si no tenías unas medias tenías que pintarte La una rayita se la rayita pintaban atrás, ¿no? claro, Pero bueno, claro. sí, claro, Toño, fíjate que, bueno, Sí, es cierto. habla también de modelos económicos, ¿eh? O sea, cuando estábamos saliendo de la posguerra, por supuesto que era un momento económico muy importante para México, ¿eh? Muy, muy importante, en donde Movió su estábamos economía. generando nuevas industria, estábamos generando nuevas estrategias de consumo, estábamos pasando de la época, estábamos dejando atrás al México rural para convertirnos cada vez más en un México mucho más industrializado. Y por supuesto, esto se ve en la familia mexicana, ¿no? En donde empiezan a comprar también, por ejemplo, los automóviles, Toño. Claro. En los años 50 se empieza este auge por comprar automóviles, que por supuesto, algunos de nuestros presidentes lo llevaron mucho más a su vida personal, ¿no? Había quien era gran amante de los automóviles, bueno, de los automóviles y de los viajes. Del hipódromo. Del hipódromo, por ejemplo. Entonces, todo Y de las musas, y de las musas. y todo ese Bueno, glamour, sí. es que Las grandes es que figuras. vemos que con era un nostalgia ese boom. glamour, pero yo creo que también estos nuevos años también tienen su propio glamour, ¿no? Claro, claro. Entonces, irnos de ese glamour a este glamour es muy interesante. Yo veía por ahí en las imágenes, por ejemplo, los coches, ¿no? Veíamos estos automóviles de GM, Grandotes. que eran los Oldsmobile, los Ford, estos coches grandotes, muy pesados, que hablaban de esas empresas fuertes, armadoras, que estaban saliendo de la posguerra, como tú decías, y por supuesto automóviles como el Citroën, que por ahí El también Citroën, salió, ahí ¿no? estamos. El Citroën, que venía también de un momento de la posguerra. Ahí estamos Ahí viendo, está. mira, de Mira, hecho, qué interesante. algunos modelos. Sí, que también lo que pasa es que venían de una época de restricción, Claro, porque las medias, el nylon, la seda se iba a los paracaídas, todo el acero se iba a los tanques, la gasolina, en fin, tal vez a México no le pegó tanto, y a México también lo que le sirvió fue una manera de desarrollarse, claro. porque, digamos, sobre todo Estados Unidos necesitaba cosas. Pero ya necesitaba estaban en otros uniformes. momentos, yo creo que sí. Ya estamos en un momento México, glamoroso. Es que estamos en el momento del milagro mexicano. sí, El milagro claro. mexicano, ese momento Qué bueno. dorado en donde lo que comentábamos, por supuesto que Sí, es muy claro. importante porque empieza a haber una nueva visión de México. Sí. Empezamos a ver un México muy transformador, un México que tenía las nuevas carreteras, el viaducto, en fin, cuestiones Una gran que no economía. una economía que estaba creciendo. Creciendo. Las familias eran muy grandes. Sí. Si pensamos en las familias clase media, como las tenemos pensadas en algunos puntos muy focalizados, por ejemplo, la Colonia del Valle, Lindavista, algunas cosas así, eran casas que empezaban ya a tener el espacio para la sala de televisión, para la vida social familiar, que hoy, bueno, creo que la sala de televisión en una casa es para todo menos para televisión, ¿no? Sí, exacto. Y por supuesto, el lugar del estacionamiento del automóvil, ¿no? El automóvil ha jugado un papel importantísimo en nuestra vida de los años 50 para acá. Y obviamente los influencers de ese tiempo, ¿no? O sea, el otro día estábamos viendo con Toño, creo que lo vimos contigo, Pau, a Dustin Hoffman muy jovencito, Anunciando Volkswagen, ¿no? Claro. O teníamos, por ejemplo, a alguien que era un comunicador de los años 50 muy importante, Paco Malgesto, anunciando el Bluebird, que era un coche Datsun que te llevaba directo hasta Acapulco con un solo tanque. Sí, Claro. claro. Y porque además Acapulco Bueno, era el Acapulco. centro turístico más importante y que salió una proyección nacional en el cine, Toño. Sí, desde luego que sí. Bueno, también es importante mencionar que yo recuerdo alguna vez una publicidad que decía
como todos hechos en Acapulco, ¿no? Porque las parejas se iban de luna de miel. Y bueno, también eso es importante y bueno, lo quiero mencionar porque creo que es un dato muy, muy padre de tu biografía, Isa. Pues tu familia fueron 11 hermanos. 12 12 hermanos. Estás Entonces, anulando a uno, 12. estamos Sí, en no, una qué época, Isa, impresión. en la que las familias eran Enorme. muy numerosas y donde pues obviamente también la cuestión de la moda, del diseño de moda, también se aplicaba para un entorno Claro. familiar. Se daba mucho esta imagen, Isa, del ama de casa con su vestido medio con Sí, crinolina, sí, sí, sí. su mandil, en la casa el señor vestido como ejecutivo en la oficina. Con su pipa, porque ¿no? además Con la pipa, además, el cigarro, se fumaba como loco, ¿no? Sí. Sí, fue una época muy interesante donde se dan esas familias grandes, ¿no? Sí, y hablando un poco de maquillaje, y eso me lo acaban de recalcar, Ajá. el maquillaje, sobre todo la boca, era muy importante porque te empodera. Y es la primera vez que apareció un lipstick. Bésame, bribón. ¿Cómo se llama? Indeleble. Ujú, Dios sí, bendiga sí. al que inventó eso. O sea, imagínate, Claro. si te pones a ver, Sí. es empoderar, darle voz a la mujer que no la tenía, a la mujer. Claro. Perdón, y María Félix, musa de marcas internacionales. O sea, eso no se veía. Qué belleza, qué Claro. orgullo. Les puedo decir de Dior, Hermès, bueno, de todo. Oye, Isa, hasta Nescafé. Nescafé. Bueno, es que María Félix que no. Oye, hizo? pero además con ¿Qué no hizo? en un traje casual, que eso tú lo debes de tener mucho más claro, en una vestimenta muy casual, por supuesto muy elegante, Muy tomándose su café, ¿no? No estaba diciendo nada en los anuncios. Nada. Únicamente No. María Félix toma su La café. imagen habla más que 100 palabras, ¿no? Que 1000 palabras. Que 1000 palabras. Pero además, Y bueno, eso es cierto, lo no verbal. En cuanto a la parte de cine, pues bueno, los 50 son una época en la que la industria del cine mexicano, que viene de su época de oro, también se enfrenta a un gran enemigo que es la televisión. O sea, a partir del 1 de septiembre de 1950, cuando se lleva a cabo el cuarto informe de gobierno del presidente alemán, arrancan oficialmente las transmisiones televisivas con pues, los primeros 3 concesionarios que van a tener el servicio de televisión, Rómulo Farril, que tendrá el canal 4, Emilio Azcárraga Vidaurreta, que tendrá el canal 2, y Guillermo González Camarena, que tendrá el canal 5. Oye, Toño, Sí. y tuvieron que reinventarse también la televisión. Ahorita, pensando en la Sí. actualidad, la televisión ha Lo tenido que que está reinventarse, porque también estuvo a punto Sí. de morir, ¿no? Sí, mira, yo creo que igual que el cine y la tele, Charlie, se transforman. Lo que hacen es adaptarse de una manera espectacular. Cuando el cine se enfrentó, por ejemplo, a la televisión en los 50, los productores tradicionales, estas familias Cardona, de Anda, que vienen pues desde los padres fundadores de la industria, pues tuvieron que buscar la manera de atraer público. Por ejemplo, 2 tipos de cuidado. Es una película que está hecha para juntar al público de Jorge Negrete con el de Pedro Infante, sabiendo que vas a tener un taquillazo seguro, ¿no? O por ejemplo, el famoso cine, que pues, se acaban volviendo géneros del cine mexicano específicamente, y por eso son géneros de culto, que la maestra sí. querida me preguntaba hace rato. Por ejemplo, tenemos el cine de luchadores, Las que es rumberas. nuestra gran aportación cinematográfica al mundo, y las rumberas, ¿no? Donde toda esta cultura afroantillana que llegó a mediados de los 40 tiene esta expresión en el baile, la sensualidad y cierto todavía resquicio ahí del melodrama cabareteril, ¿no? Pero los 50 son una década donde también tenemos grandes pérdidas. Creo que la muerte de Jorge Negrete y luego la de Pedro Infante anuncian en muchos sentidos la muerte de la época de oro y cómo van a tener que empezar a surgir un cine independiente, tendrán que surgir, pues bueno, experimentos raros como el color, la pantalla panorámica, que nunca acabaron de funcionar. Entonces, el cine mexicano en los 50 es un cine que va en transición hacia la aparición de los grandes movimientos de vanguardia de los 60, ¿no? Y bueno, también algo que me llama la atención por unas imágenes que veíamos, Charlie, también empiezan los movimientos sociales fuertes contra el sistema. Está la huelga de Vallejo y Campa, de los ferrocarrileros, la huelga claro. de los maestros y la huelga de los doctores. Pero la huelga del también. maestro sigue. Bueno, Y sigue. Pero también ha ido cambiando, ¿no? Claro, Fíjate que pero es impresionante, No, ¿no? no, O sea, me todo parece- habla. es un Son gremio gremios muy combativo, ¿no? Claro. Fíjate que
Fíjate que ahorita que decías de esta Sí. parte y que veíamos las imágenes, me llegó también estos grandes edificios con esas letras enormes, mi querido Fabián, en Sí. donde veía yo el Regis, veía yo el Cine Majestic, El el Roble, Roble. Toño, unos El cines Jalisco, Claro. super el Ariel, cines, ¿no? El sí, ¿no? Ariel. El hipódromo. Ay, sí, va al hipódromo. cine, ¿eh? Sí. No, oye, es que era todo un, es que Sí. fíjate que Sí, es México. era toda una ocasión ir al cine, ¿no? Claro. Había que ir bien Claro. arreglado, en fin, todo este rollo, ¿no? Yo le Sí, quiero era- preguntar al maestro Fabián precisamente eso, que yo siento que el gran edificio simbólico de la época de los 50 es la Torre Latino, Así es. sin duda. Así es, era lo nunca visto, Ajá. Claro. era el atrévete a construir algo que se pensaba no se podía, Claro. ¿sí? Ujú. Sobre todo por la situación del Valle de México. Ajá. Se hicieron trabajos impresionantes hidráulicos Ajá. para poder construirla. Claro, Entonces fue un sí podemos. desde luego. Y Oye, que ya ha aguantado 3 terremotos oye, ¿qué te iba a bastante decir? gruesos. Oye, y en caricaturas era maravilloso, en la parte de animación, pensar en Super Ratón, en Los Picapiedra, que también Empieza Hanna-Barbera. empieza Hanna-Barbera con todas, o sea, es decir, toda la parte de animación de los años 50, que al fin de cuentas sigue Eran siendo, dibujos, ahora sí que eran dibujar dibujos una animados, por pero además una. que siguen Sí. siendo como, que tocan temas Sí. tan Ay. simples y tan comunes que nos siguen llamando la atención. Tan de lo cotidiano. Tan de lo también, cotidiano. de lo cotidiano. Bueno, de diario. tú que tienes hijos chiquitos, digo, la verdad es que ven esas caricaturas y se siguen divirtiendo, tal vez no como nos divertíamos nosotros, no como yo, Claro, no como porque tú, hoy ¿no? hay Ahora, ahí los también lo que videojuegos. pasa es que es el asombro. Yo creo que de los años 50, el asombro por cosas que a lo mejor eran muy sencillas, Ajá. y ahora ya cada vez piden más. Sí, Bueno, ahora ya no que Dick- les importa ver un dinosaurio. Que Dick Tracy tuviera el reloj con el que podías llamar. Claro. Wow, ¿no? Ya después en los años 60, 70 teníamos el zapatófono, el agente 86, No, ¿no? bueno, Pero los pensé, supersónicos, pero pensé- oigan, los nos supersónicos alcanzaron, ¿no? nos alcanzaron. Yo Don decía, Gato- ¿cuándo vamos a llegar a eso? Y Sí, vea. los Don supersónicos. Gato y su pandilla, que está inspirada en El Rey del Barrio con Tintán. Claro. Porque la vieron aquí, William Hanna y Joseph Barbera la vinieron a ver a México y dijeron, eso estaría muy bien, pero con gatos. Y entonces hicieron El Rey del Barrio con gatos. Mira. No sé, ahorita nos acomodamos, amigos, porque ya nos están llegando muchos comentarios aquí al Zoom. Entonces, ahorita nos coordinamos para ver de qué manera los vamos leyendo. Ninguno de los aquí presentes los Leemos sillones hasta alcanzamos a leer hasta allá. Entonces, le vamos a pedir seguramente ahorita a una de nuestras compañeras que lo haga. Maestro Fabián, también hay algo importante que nos comentabas desde que comenzamos a planear este encuentro, la creación de nuevas fuentes para el diseño y para la impresión Así es. que se da en ese momento. Porque desde los años 40, bueno, desde Gutenberg, los sistemas de impresión se mantenían. Estamos hablando de 500 años que seguía siendo la impresión de plomo. Ajá. Llega un momento, sobre todo con la publicidad, de que la técnica ya no daba los tamaños para un anuncio de revista, para un espectacular, y todo se hacía a mano. Ajá. Entonces era letra por letra y eso generó sí. un oficio muy buscado. Ajá. Todavía hasta los años 80, si quería uno mandar a hacer una manta, era Un rótulo era. Un rotulista. Un rotulista, rotulista. ¿no? Son rotulistas. Como de- claro. Ay, las invitaciones, o sea, Me claro. encanta. Oye, A mí me- mi papá todavía es un tiene ca- sus plumillas y todo, Claro. que tienen su chiste para A mí también me claro. encanta. De regalar mi kit, no me regañen, pero me regalaron un kit y voy a cada una le voy a regalar. Pues sí, y también ahorita, digamos, en los años 50 todavía prevalecen cosas que son actuales. La tipografía helvética, Ajá. que está Claro. en todos lados. En todos lados. Hay muchísimos imágenes, logotipos de compañías que la siguen usando y es algo diseñado en el 56, 55, 56, el inicio de Pantone, Ujú.
que era nada más para industria farmacéutica y ahora pues nos vamos desde la taza, el color de Sí, Pantone. todo Todo. tiene el Pantone, Todo. es el color Pantone del año. exacto El de Pantone cualquier del año. de Coca-Cola, nada más. O sea, imagínate De equivocarte Barbie, el rojo de, de Barbie, de el rojo Ferrari, de. o Oigan, sea, yo quiero hacer un paréntesis antes de que sigamos con esto y que vayamos a las preguntas. El azul Claro. chiclamino. El azul chiclamino, que era una patinada de mosca. Quiero agradecer primero a nuestra escuela, al CEC, que tiene ya 40 años, que nos permite hacer estos ejercicios, que nos permiten vincular a las generaciones anteriores con estas nuevas generaciones, utilizar este foro maravilloso que la verdad es que nos encanta y lo utilizan todas las carreras, en algún momento lo han utilizado, y felicitar a los que están del otro lado en las claro, cámaras, bueno, ¿no? Y por los- supuesto. a los Nosotros productores y todo. Nosotros ponemos Nosotros la. ponemos el rostro, el rostro. ponemos Ah, sí. bello, pero Pero tras de los de cámaras atrás, se sí, ve. no, es esto- ¿Me importante. permites, hermano? Por Bueno, favor. está la maestra Mari Carmen Gómez, está Eduardo Noriega, que es nuestro soporte técnico. Tenemos a la maestra Luisa Cervantes, aquí escenógrafa y maestra de lujo. Cintia Santibáñez, que está manejando una de las cámaras. Karen Rodríguez, que está ahí atrás, y que yo creo que ella es la que nos va a leer ahorita las preguntas. Sí, para yo creo que ella es la que podamos verla. tiene vista 2020. Y bueno, desde luego todos nuestros compañeros que no se ven, pero que aquí están con nosotros. Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante la trayectoria que tiene el SEC, 40 años. En algún momento tenemos que hacer un programa, lo tienes muy pensado, lo tienes pensado también con el maestro Mora, un programa de los 80s. Ah, Eso además sí, es una claro. época que tú y yo vivimos muy bien. Y que Algunos nació el más, SEC. otros menos, pero bueno. al mundo. ¿no? Pero que, Y que nació el nosotros SEC, al fin y al utilizamos. cabo. Oye, porque yo veía, por ejemplo, la imagen del Bill Green, ¿no? Que era Sí. un tipo de pegamento de gomina que se usaba en el pelo y nosotros usábamos el Super Pump, ¿no? Que te No, dejaba. es que el limón. El limón. Bueno, mi mamá me peinaba con limón. Ah, bueno, pues Yo ya creo muy- que éramos 12, entonces decía, no alcanzaba. Oye, ese pues ya ahorita limón. sería imposible. Ahorita sería imposible que te Sí, no, peinaran no. con el No, tan no, no. opulenta, tan Sí, no, opulenta. no, con limón. Oigan, pues si quieren vamos a ver las preguntas para, Sí, para adelante. agradecerles a todos los que están ahorita. Mientras las leen, a mí me gustaría un poco de las rumberas, que marca mucho el México profundo, ¿no? El México en donde se expresan las mujeres, en donde bailan todo los problemas que se vivían con cotidianidad en México, y eso marcó muchísimo Claro. las clases sociales. Era además una apertura a cierto erotismo. Erotismo, pero con popular, historia, ¿no? Sí. pero siempre había Claro. una historia atrás de. Oye, pero siempre Sí. el mismo guión, ¿no, Toño? Sí, de hecho las rumberas y los luchadores tienen mucho que ver con ese cine de explotación, ¿no? Claro, de repente te sale una aventurera de Alberto Gould, que es un caso único, pero por ejemplo, Isa, este asunto de ver a un personaje tan impactante como era Yolanda Montes Tongolele, con ese baile Con que ese- parecía un ataque epiléptico, Epiléptico. y que a los Sí. señores, bueno, les fascinaba. ¿Qué tal el cuerpazo y la figura No, de no, María no, Oye. Victoria? María Victoria. Oye, hasta la no, fecha, no, divas que siguen vivas, María Claro. Victoria, Sí, Tongolele, ¿no? Claro que sí, sí. claro. Y bueno, Y Ninón Silvia Sevilla. Pinal también bueno, vive. Silvia. Qué belleza Sí, claro. era. Silvia Era. Pinal, por ejemplo, Es es, un ícono. yo Es un siento, ícono. Es un Charlie, ícono. que es la última gran estrella. del Estoy de cine acuerdo contigo, mexicano. coincido contigo. O sea, una mujer que tiene su público, una mujer que tuvo películas importantes, que tiene una belleza y un porte impresionante Impresionante. también. Que eso es lo que hacía Sí, las divas. y una- Ese porte, eran, Oye, y eran un- tan seguras de sí, y una, porque eso es lo y una que te da. historia con pintores, toreros, Claro. cantantes, con los hombres, Gobernadores. con los- también, por supuesto. Lo que pasa Bueno, es que estamos de la hablando vida de pública y historia. privada, por supuesto. Claro, es Empresarios historia. como Gustavo Alatón. Pero si Tlaxcala. piensas en, por ejemplo, el cuadro que tiene en su casa y que tanto lo presumen tantas, Un Rivera. un Ay, Rivera, no nada más, Rivera, un ¿no? Rivera. o sea, Pared. son cosas que tiene. Imagínate son- lo que tenía María Félix. Muy bueno, O sea, bueno. Ya bueno, que te- qué desde poder, joder, desde vamos a el ver. collar. Entonces, no sé, Karen, ¿cómo le A ver, hacemos aquí para lo tienen de este leer? lado. Ya Ah, lo tiene la se los maestra. paso Bueno, yo muchas a gracias. Pau. A Venga, ver. Pau. Me voy a ver muy moderna. Qué bueno, muy pero- millennial. Muy bien. ¿Ven cómo mezclamos las fijan cómo épocas? sirve? Vean Fíjense esto. cómo sirve entonces. Antes era el La co- apuntador y en los años 50 había El chicharito. un oficio que también se perdió junto con estos ilustradores, Fabián, que se llamaba la taquimecanógrafa. Ah, claro. Sí. Uno de los oficios Yo que se estudié eso. perdió en los años 50 y que por supuesto van generando nuevos oficios conforme va creando este mundo de las computadoras, ¿no? Empieza el capturista. Exactamente. Claro.
A ver, Pau, adelante. Pues miren, no me aparecen las preguntas anteriores, solo las más recientes. Entonces sí vamos a necesitar el apuntador, el chicharito, ya para que me las compartan por aquí y usemos lo mejor de los mundos. Recordar otras épocas, pero usar la tecnología. Me encanta, me encanta. Para seguir en contacto. Entonces, creo que viene. Pues las que tengas ahí, Pau, y las vamos Sí, sacando. Sí, sí. Claro. A ver. Y si no nos acercamos al... Sí, si no, pues... Mírate, ahí nuestro Muy bien. floor manager nos está diciendo que... Te acerques el me micro. acerco Ah. el micrófono. Espantas. Muy Aquí bien. está, creo que ya, ¿verdad? Sí. De la querida maestra Patricia Coronado. Me encanta que nuestros alumnos conozcan el pasado para poder conocer y entender su presente. Oye, pues maestra Claro. emérita, qué bueno que está La en esto, decana gracias. de la Escuela de Cine. Exactamente. De la maestra Lucía Landa. Saludos a todos. No Saludos, solo han Lucía. cambiado los productos o los medios de difusión, también los valores y los comportamientos. Felicidades Totalmente, por el profe. programa, sí es Ah, cierto. maestra, Eso y es usted cierto. tiene mucho que decir en cuanto al comportamiento del Sí, del consumidor y cómo tomamos decisiones diferentes, ¿no? Cuando se tomaban por medio de cuando éramos más utilitaristas, precisamente por esta parte, que pues veníamos de una posguerra, pero en el momento del milagro mexicano, a una toma de decisiones ahora mucho más alocada, si me permiten la palabra, ahora, ¿no? Pues los estilos de vida, nos gusta más, es lo que Claro. nos marca muchísimo a tu consumidor. ¿Qué estilo de vida tiene? ¿Sí? ¿Cuáles son sus aspiraciones para poder Ok. segmentarlo? Llegamos al punto que estábamos viendo los automóviles, Toño, que veíamos Wow, hace ratito, ¿no? O sea, antes se hacía el automóvil pensando en un grosor de población, La familia. la familia. 12 Pero hoy el automóvil se piensa con base a lo que necesita Isabel Carvajal, que tiene tantos años, que es profesionista, que, en fin, vamos cambiando el estilo de ese consumo asertivo Claro, cada vez más, ¿no? total. Por supuesto, eso es muy importante porque en los 50 la mercadotecnia empieza a tener sus primeros pininos como disciplina y bueno, ahora hemos llegado a un punto de asertividad prácticamente Sí, al no, 100, ¿no? al O sea, 100%. ¿Y la sabes cómo psicología del llegarle qué consumidor, hacer? claro, la psicología del Sí. consumidor ha llegado a tanto. Simplemente estás en línea, estás buscando algo, buscas un par de chanclas. Y te... E inmediatamente empiezan a mandarte anuncios de chanclas. Total. Sí. ¿Por qué pides chanclas en internet? Si les parece bien, Ya la edad que quieres. ¿Qué tal el panete? si les parece bien, seguimos con las preguntas. claro, Fíjense, claro. aquí nos hace Daniela Monsalvo una pregunta súper interesante. Ok. Hola a todos. ¿Cómo definirían los años 50 según la carrera que representan? Uy, qué interesante. Ah, A yo. ver, maestra querida. Divas, musas, crecimiento nacional, internacional, representativas. Uy, bueno, creo que orgullosamente nos marcó muy bien como mexicanos. Bueno, en cuanto a la televisión, pues empieza un nuevo oficio, empieza un nuevo medio poderosísimo de comunicación. Y en cuanto al cine, pues el cine yo siento que es un crepúsculo que da lugar a una época de un nuevo cine mexicano en los 60. Sí, en cuanto a diseño y animación, era resolver tecnologías que no existían. Era el anuncio que tenía un recuadro atrás para la tipografía, porque era imposible calarla dentro de una foto. El uso de ilustraciones, porque la fotografía todavía no llegaba a ese punto. Okay. Muy interesante. Pues yo creo que los 50 para la mercadotecnia es este inicio de este nuevo camino. Es este despertar del consumidor, de saber las opciones que teníamos como consumidor, de llegar al mundo del color, de empezar a crear, a descubrir, y por supuesto en las relaciones públicas, importantísimo, ¿no? De pasar de ese, siempre lo comento y le mando un abrazo muy fuerte a la maestra Emma Domet, que nos decían que los relacionistas públicos éramos los que traíamos el vaso, la mano fría, pues siempre andábamos con el whisky en la mano, a esta nueva estrategia de relaciones públicas que por supuesto nos lleva a conocer hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir,
muy rápido te comento antes que llegues tú, Paula. Por ejemplo, en relaciones públicas nos pasó, y por ahí tenemos una imagen de una agencia de una marca alemana que se le ocurrió y se le hizo muy bonito poner unos pósters de unos coches del pueblo con unas fotografías del Tercer Reich, ¿no? Unas vásticas del terror. Imagínense, el señor le pareció muy interesante, pero imagínense cuando el público objetivo vio eso y la comunidad judía dijo, oye, ¿cómo es posible que esta concesionaria mexicana tenga eso? Bueno, pues fue un impacto brutal, ¿no? Entonces, yo creo que es ese despertar de la conciencia y de nuestros propios gustos y distinciones como seres humanos. Es eso. Y yo la definiría en publicidad y comunicación como una época donde se empieza a ser consciente la estrategia creativa. Acuérdense que la creatividad la tenemos todos, la podemos desarrollar, pero ahí se empiezan a marcar líneas de acción, tanto en publicidad como en comunicación. Hay nuevos medios, hay cambios y hay que adaptarse, pero hay que dar pasos sólidos. Entonces hay que tener una estrategia, saber a dónde hay que llegar, cómo hay que llegar, a quién hay que llegar, cómo le vamos a decir, lo que le necesitamos decir y qué esperamos de respuesta. Entonces la publicidad empieza también con estrategias muy claras, conociendo muy bien a la gente, conociendo los hábitos, las costumbres. Ya hablaremos más de cosas que hoy no se permiten, como el cigarro, que las imágenes... Claro, que antes era importante. O tomarte una copa cigarro. en un comercial, ¿no? La ley de publicidad ha cambiado brutal, la ley de medios ha cambiado brutal, ¿no? El pensar en el hombre Malboro es cuando empezó Bienvenidos al Mundo Marlboro. Entonces, todas las claro, los caballos cigarreras, pues era un boom hacer publicidad. Hoy sabemos que es diferente. Domecq. Sabemos que no va de la mano de la salud, pero si yo, respondiendo a esta pregunta que nos encantó, yo diría estrategia creativa, dar pasos sólidos para hacer comunicación, publicidad. Y yo diría también en moda marca mucho la época. El rococó no es igual que el barroco no es igual que los 80s, los 90s. O sea, a través del vestuario tú puedes interpretar perfectamente las épocas. O sea, la moda habla muchísimo. Con metodología. Yo creo que aquí a través de... Con esta parte de una disciplina metodológica que te lleva a no solamente chispazo creativo, sino ese chispazo creativo con un aterrizaje, con un fin y muy pensado en el quién, para quién, cómo, dónde, en fin, todo este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, en la cuestión de cine, mientras en la época de oro hay un interés, y ahí va muy ligado a estas figuras como María o Dolores del Río, que eran estas embajadoras de la cultura mexicana en el mundo, pasa algo muy preocupante en los 50. A los productores les deja de interesar tener una presencia internacional. Saben que agotan su mercado interno y ya no se preocupan por nada. Entonces es por eso muy importante, por ejemplo, la presencia, aunque estaba dentro de los cánones del cine comercial mexicano, pues la presencia de Luis Buñuel. Claro. Afortunadamente para el cine mexicano, Buñuel filmó 20 de sus 32 películas en México y justo en los 50 logra crear películas particularmente interesantes. Bueno, Los Olvidados, que sin duda es la obra más importante de Buñuel en México, Nazarín, Ensayo de un crimen, él, y sobre todo Los Olvidados, una visión muy crítica, Charlie, de este milagro mexicano. O sea, esta imagen de esta estructura de metal que después se convirtió en el Centro Médico Nacional. Y que en los cimientos de esta estructura, los muchachos de la película le dan una golpiza al ciego que interpreta Miguel Inclán. Era como un comentario de decir, bueno, esta modernidad está cimentada en esta miseria y en esta barbarie, ¿no? En ese antecedente de la nueva globalización, ¿no? De esta nueva estrategia del neoliberalismo que tan criticado está, pero tan necesario es. Y por supuesto que tenemos que tener muy claro también que en este entorno de los cineastas también teníamos que tener en la cultura colectiva la parte de la sustitución de importaciones, Toño. Y entonces era muy complicado que tú tuvieras algunos insumos de muchas, por ejemplo, para el cine, para la moda, para la publicidad, que los tuvieras de algunas partes del mundo, porque obviamente estábamos viviendo una economía, una burbuja totalmente cerrada. Entonces,
yo siempre les digo a mis alumnos, para ustedes es lo más normal ver una tienda, un Nike Store o un Commerce Store, eso, para No. gente de nuestra edad era totalmente Era de otro imposible. país. Era Bueno, de otro país. Te traían un chicle de Estados Unidos y Sí, era una decías, emoción y "Guau, guardabas la oye, un envoltura. chocolate, ¿no? Las latas, cuando iniciaron las ¿Eres latas. un Milky Way? O sea, una lata que hoy la abres y bueno, yo Las juntaba latas las de Milán. latas. Por favor, sí, por sí. favor. Sí, Tenemos adelante, acá Pau. más preguntas. Gracias a Maximiliano Garibay, que nos pregunta, ¿qué opinan del pin-up fashion? Maestra querida. Espérame, es que no quiero equivocarme. Pero Sí, con relación a qué es. con qué es- relación, Como el arquetipo de la Sí. pin-up, Yo creo más que bien. Sí. vamos a tratar de interpretar y profundizar en la pregunta. sí, me la Me profu- imagino que es como el estilo casual de la gente. Claro, pero en esa época, en esta En época, los 50 en los debe ser, 50, o digo, quizá es que en los este rescate 50, de acuérdense que ahora. en los 50 se usaban los lunares, las flores, las rayas, era todo excesivo, su forma, todo muy amplio. Las divas normalmente vestían muchísimo más ligero, menos contraste que en la vida diaria, Claro. ¿sí? Porque querían ser vistas. Pero eso es un análisis en todos los sentidos, de Claro. imagen, hay muchas cosas. Es verdad, no Pero sé en los mucho, pero 50, yo creo que hoy se rescatan algunos estilos. bueno, ahorita vuelve otra vez los lunares, Sí. muchísimo, las flores, pero es este movimiento que es siempre circular, siempre es así, la moda. Creo que todo, ¿no? Sí, Todo. la pin-up, Por eso, la primera pin-up de la historia es Betty Boop. Sí, sí, claro. Ella es la imagen de la pin-up, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en los 50, pues tenemos las primeras imágenes de Marilyn Monroe eran mucho el estilo de la pin-up. claro, y el rojo, Claro, fíjense, y el el rojo, rojo, el rojo. rojo tenía mucho que ver Sí. porque marcaba, es un color sensual, atractivo, seguro. Ahí entramos a la Y- psicología del color, fíjate Ah, que claro, lo pero lo utilizamos en estamos todas las hablando, carreras, ¿no? los dos ejemplos que da, si tú te pones a ver, todo lo manejan en rojo. Claro, Ujú. claro. Entonces, Fuerte color. es En cambio, claro. la vida era en rosa. Exacto. Sí, Y ahora tenemos un personaje que anda en los medios que se llama Dita Von Teese, que es la pin-up de los de los 2000s, mil, ¿no? O sea, claro. de alguna manera se ha recuperado, pero era una especie como de moda tipo vampiresa, muy erótica, muy padre, Muy sensual. muy sensual. Muy Los aviones sensual. en la Segunda Guerra Mundial tenían figuras de pin-ups pintadas en el fuselaje, entonces, pues ahí está, o sea, sigue vigente. Muy icónico, Pero ¿no? siempre, sí, Claro. sí, sí. Seguimos con más preguntas y comentarios, si les parece bien. Venga. Nos dice Raúl Cabrera, las personas prácticamente no cambiaban de empleo. Eran carreras muy largas y las comparamos con las Claro. de nuestra época. Claro, Eso definitivamente. sí. Porque ahí, por Sí. ejemplo, también entra los primeros años del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Muy bien. y eso también vino a ser toda una estructura laboral para las familias mexicanas, donde sí, exactamente, los empleos eran hasta que te morías, ¿no? Ajá. En cambio, hoy el dinamismo laboral hace que tengamos que ser más polivalentes. Tenemos que tener muchos conocimientos para diferentes oficios y aterrizarlos en una especialidad. Pero aquí es desde cómo piensan hoy los chavos. O sea, hoy los chavos no quieren tener un jefe. Hoy los chavos lo que quieren es tener su propia empresa. También las estructuras, las visiones, la creatividad es diferente. Ya no Hay- hay el concepto de Ya no hay jubilación. concepto, claro. Ya no, O sea, su ideología es totalmente diferente a la nuestra. Oigan, nos va a hacer falta otro programa. Los quiero invitar. Yo creo que Perdón, tenemos que perdón. comprometernos a hacer otro programa. Ya veremos de acuerdo a lo que nos vayan diciendo nuestro Sugiéranos, público, sugiéranos en el chat y Ahora aquí sí lo que mientras guardamos. No cambiemos de empleo, hermano. Aquí estamos. Queremos Y hacer como carrera, carrera. carrera, fuera que de es más programa, atractivo. seguramente aquí estaremos. Señores, es muy importante, díganos sus sugerencias, de qué tema quieren que hablemos, cuántas veces quieren que lo hagamos. Podemos invitar a personas a jóvenes, por ejemplo, ya estaba pensando Isa en algunos. Sí, los decimos y sí. Bueno, No los decimos. Que sea porque- sorpresa. que sea sorpresa. Sorpresa. Pero estamos pensando en jóvenes empresarios unicornio, estamos en jóvenes cineastas, nuevos diseñadores y animadores, en fin, traemos Nuevas muchos figuras. temas, nuevas figuras no que podemos traer a Manuel Méndez, ¿verdad? Que fue un ícono en los 50. ojalá, pero ¿no? bueno, Pero pero sí también podemos traernos
a historiadores, vamos a hacer muchas cosas. Ustedes nos están dando la pauta para que nosotros hagamos cada vez continuar más con estos esto. programas y por supuesto que entiendan la lógica de la interdisciplinaridad que manejamos y por supuesto por qué es tan importante entrar a una escuela como el SEC, que tiene 40 años de experiencia, que se está renovando constantemente. No sé cómo vamos de tiempos, pero vamos a darle paso a más preguntas. Y con esto nos acercamos hacia el El cierre. final. De veras, gracias por acompañarnos. Y dice el profesor Secañac Weinskopfer, espero haberlo dicho correctamente, queridísimo profesor, ¿cómo era visto el amor en los 50 desde cada carrera? Me suena que está enamorado. Ay, bueno. Pues el amor. Es que si tú lo Es ves, la pasión, con ¿no? María Félix, ¿cuántos esposos tuvo? Una mujer empoderada, creo que son de las mujeres que en ese momento, tristemente, al hombre le podía ser así, como pocos. Hoy por hoy, digo, en marzo es el Día de la Mujer y tristemente a veces el empoderamiento está mal visto y es de otra forma. Pero bueno, digo, estamos hablando de Claro, empoderamientos de claro. los 60, de Pero cómo era la afecta pasión, ¿no? hoy. ¿No te parece que era ese hilo conductor, la pasión, la nueva, el permitirle Pero- a la mujer, por ejemplo, esta Ay, mujer oye. apasionada? Porque La antes no. película de Silvia Pinal, en donde se enamora El inocente. ay, El inocente. o sea, perdón, Inocente, es claro. hermosa, cómo las clases sociales, Ay, cómo mira. se pudo, o sea, Sí. cómo se pudo enamorar, digo. Lo que pasa es que así se van rompiendo paradigmas. Cerró. Por ejemplo, María, en los 50 es el gran momento donde María Félix le enseña a las mujeres mexicanas lo que Claro. pudieron haber sido. Cuando José María Linares Rivas le reclama en una película, ya tronaron, ¿no? Entonces le dice él, ¿qué te quedó de mí? Y le dice ella, pues me quedó un muy buen recuerdo y un muy buen departamento. Y entonces él le dice, déjame decirte que tú fuiste solamente una mujer más en mi vida. Y ella le contesta, y tú un hombre menos en la mía. Wow. Esos diálogos, solo María los podría decir. Y me Solo. encanta otra Solo figura María. importantísima, Isa, Katy Jurado, en El Sí, Bruto, Katy Jurado. de Luis Buñuel. En un momento dado, Pedro Armendáriz intenta abusar de ella y ella se suelta violentamente de él y le dice, para eso que quieres que pase, hace falta una cosa, que quiera yo. Entonces creo que Katy Jurado, María Félix, Dolores menos, porque Dolores sí es mucho de melodrama, digo, Marga López. Sí, que no, nada más lloraba. Sí, pero no. sí Corona empieza de a haber un lágrimas. rompimiento. Esa era como mi casa, Corona de lágrimas. Sí empieza a haber un rompimiento. Yo sí creo que la empieza, representación sí. de lo femenino. Vienen las chavas, viene por ejemplo Marta Mijares, aparece Begoña Palacios, aparece ya otra Ya la generación, juventud. Luz Sí. María Aguilar. Para ellos no, pero todas para ellas. nosotros sí era, Sí, claro. de Ya alguna empiezan a forma. romper el Ya rompen estereotipo, ¿no? eso, sí, claro. Oye, Yo hay creo una que escena- marcó hay una escena que muchísimo. me encanta. Seguramente lo han visto todos. Sí. Cuando en Enamorada, Ajá. Pedro Armendáriz le dice, yo por esos yo vería esos chamorros y se levanta la falda, María Félix dice, pues le voy a dar 2 cachetadas porque me vio los 2 chamorros, algo así, ¿no? No sé si lo estoy parafraseando bien, pero algo así era, ¿no? Claro, pero ¿El es. diseño, En maestro? el diseño es el inicio de la novela gráfica. Sí, que empieza a finales de los 40s, pero en los 50s tiene un boom que lo va llevando a los 60s al cómic. Lágrimas y risas. Lo que te iba a decir, o sea, Sí. ¿es este antecedente de la fotonovela que es Lágrimas y Risas? No tanto, era novela gráfica, no fotonovela, no eran Ajá. fotos. No, era todavía dibujadito, ¿No pero vieron era- los parados? Corín Tellado. Los machos. Los supermachos. Los supermachos. Que marcaron La familia marcaron- Burrón. Familia Burrón. La familia Burrón es un ícono Y los Claro. de los años supermachos. 50 y que habla de esta parte que gráfica, ¿no? refleja a la familia. Don Regino Burrón, Claro. Macuca, Borola. en fin, Borola, Borola. es decir, el Sí. tractor. Quien no ha visto y quien no ha leído Sí. a la familia Hay que Burrón, Burrón. hay que hacerlo. Y ¿eh? los Que supermachos los eran. supermachos Era una también. tendencia Ahí fuerte de empieza más revolución. fuertecito. Claro, es Ya más empieza fuerte, más fuerte. pero vale la de pena todo. leerlo, vale. Chanó, y toda Yolanda Vargas Dulce. Rubí, Rubí, Yesenia, Teresa, eres Memín Pinguín. mala, Teresa. Exacto. Ay, bueno, Bueno, nada más. ahí está. En la comunicación y en la publicidad, el amor
Pues ya generando nuevos contenidos y nuevas tendencias en medios, pues eso, historias de romances posibles, de romances imposibles que vencen obstáculos. En publicidad yo creo que todavía es una representación mucho más tradicional. Regreso otra vez a temas de familia, a temas de pareja, de satisfacer todavía un poco más la mujer hacia el hombre, de esperarlo en casa, de recibirlo, de tener productos y servicios. La familia, a recibir la a familia Los roles muy definidos, ¿no? Todavía este rol sí, claro. de pareja marcado, que bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona sí. después. No, ya ha evolucionado Sí, ya. muchísimo. Oigan, nos se quedaron en el tintero, híjole, no sé cuántas, de veras, preguntas, comentarios, agradecerles a todos. Prometemos contestarles a todos. Claro. Y tratar de que nos hagan favor, de que nos digan, si quieren que este selecto grupo de directores siga teniendo estas pláticas, nosotros nos va a encantar. Ya nos están poniendo temas. A ver, ¿quién? Platícanos, Qué bueno, qué platícanos. padre. Tendencias de este año en las distintas carreras. Muy bien. Padrísimo. Y si les Ah, parece claro. bien, querido equipo de producción, queridos compañeros directores, última pregunta y con esto agradecemos Muy bien. la presencia. Venga, Pablo. Incluso es notable cómo el consumidor ha evolucionado, su comportamiento y necesidades han cambiado drásticamente. Claro. El consumidor actual es mucho más racional y emocional por lo que las marcas Total. han tenido que inventarse y reinventarse de acuerdo a la evolución del consumidor. Desde el punto de vista de sus carreras, ¿cuál sería la diferencia más dramática del consumidor de los 50 contra la actual? Pues, hoy, si me permite, Venga. no, simplemente el número de productos y servicios que puedes tener contra los que tenías en los años 50. O sea, si tenías una oferta, volvemos a los automóviles, de 10 automóviles, hoy tienes 100 autos, o 150, o un mismo automóvil que tú puedes personalizar, ¿no? En fin, yo creo que eso es lo que ha hecho diferente el consumidor de los 50 al consumidor de ahora, o que solamente podía ir a una panadería, o que las panaderías clásicas de los años 50 han tenido que renovarse y reacomodarse hasta entrar a un e-commerce y tener e-market y todo este tipo de cosas, porque si no es renovar tu memoria, o sea, la tecnología, hasta para comprarte unas conchas, hoy puedes entrar a un marketplace a escoger Las esas conchas. matcha. Exacto, y te llegan a tu casa, ¿no? Y ya hay plataformas que pueden ayudar también a que lleguen a tu casa. Entonces, esa será mi participación, Pablo. No sé si mis compañeros tengan Esta algo más. pregunta es de Sofía Siebert. Gracias, Sofía. Bueno, yo nada más rapidísimo, el cambio dramático que tenemos es que el espectador de los 50 iba a un cine con 3,000 butacas a ver 3 películas por $1 y empezaba a ver cine en la televisión. Ahora la pandemia aceleró brutalmente, exponencialmente el consumo de cine en plataformas. Ese es un cambio brutal, pero que el cine no va a acabarse y vamos a seguir yendo al cine, eso seguro. Sí, en diseño era, si alguien quería hacer un proyecto, teníamos que ir a la casa de tipografía, teníamos que ir al fotógrafo, al fotolito, a la imprenta, y todo eso ahora lo hace solamente el diseñador. Maestra querida. Ay, bueno, es que la moda comunica tanto que hablamos de la diversidad que hay. No se había en esa época, es increíble en todos los sentidos. Hoy encuentras alternativa de ropa, fast fashion, low fashion, o sea, todo lo que tú quieres, sustentabilidad, entonces, y lo que tú quieras. Tú puedes representar o sea, es impresionante la cantidad que hay en este mundo real. Antes era París, Londres, ¿se acuerdan? La Gran Boutique. La Gran Palacio Boutique, de Palacio de Hierro. Hierro, Liverpool. Que también eso también tenemos que hacer un programa para eso, porque también estas grandes tiendas comerciales han hecho una transformación brutal. Entonces, bueno, hay muchos programas, hay muchas y por eso cosas. desaparecían los que no tenían esta alternativa. En publicidad, yo diría que la gran diferencia es los hábitos familiares, lo que sí se usaba, lo que ya no, como tenemos ahora hoy otra conciencia de la salud, de ser amigables con el medio ambiente, con esos estilos de vida que hoy sabemos que son más sanos. Y en comunicación, yo diría que la comunicación portátil es la gran diferencia hoy Digital. con lo que había
en los años 50. Que Antes también hay había que- que reunirse para escuchar la radio, ver la televisión. Hoy cada quien tiene acceso a 1920 radio, 1950 tele, o sea, Oiga, qué pero además, grueso, fíjate, ¿no? ahorita para cerrar lo que Lumière, decía Pau, en las relaciones 1906. públicas, el que tengamos este aparato en la mano nos da un compromiso brutal en lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, que ya no tenemos tanto tiempo de pensarlo. Sino Es que la más bien inmediatez. Hoy, ¿no? hoy todo, cualquier error se entera, o sea, tristemente Así lo es. malo habla más que lo bueno, tristemente, pero esa Sí, sí. inmediatez Manejo de de los crisis, medios en fin, por eso es es tan importante tremendo. carreras como relaciones Lo públicas. dijiste hoy, mañana ya no importa. O Claro, cómo lo dijiste, claro, o por qué claro. lo dijiste, ¿no? Claro. En fin, aquí hay tantas tono cosas, lo ¿no? dijiste? ¿Y en ¿Qué qué tono tono? lo dijiste, no? No, yo no disparé, le disparamos al Por eso gordo. son tan ¿no? buenas estas carreras, tan exitosas, Exactamente. la verdad. Pues, ¿Quieres hacer un Pues, cierre, querido pues ya Toño? Y nos un vamos. mensaje Ya nos vamos, institucional. querida maestra. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Pues este es un primer acercamiento que quisimos hacer con ustedes a través de esta multidisciplinariedad. Así es que pues le agradecemos a la maestra Isabel Carvajal su presencia esta Gracias. tarde, el maestro Fabián Santarini, el doctor Carlos Esquivel, la maestra Paola Espino, Gracias. todos nuestros compañeros que estuvieron con nosotros. Y bueno, pues muy importante, por favor, nos vieron aquí sin cubrebocas, todos estamos vacunados, todos estamos libres de cualquier tipo de contagio, no crean que somos confianzudos, ya traemos pruebas y todo, por eso hicimos este programa de esta forma. Pau. Y pues por favor no olviden que para mayor información del contenido de las carreras, del recorrido, información que pueden hacer en el SEC, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @SECPedregal, en Facebook, en Instagram, estamos también En Twitter. Twitter, YouTube, LinkedIn, todos lados, y TikTok, también ¿verdad? También en nuestra página. Y pues ya nos conocieron, de alguna forma, si quieren, personalizado, Paola, Carlos, Fabián, o sea, ya. Hablen. ¿Está Isabel? ¿Está Paola? ¿Está Carlos? También el teléfono. Ay, sí, el teléfono. Recuerden Recuerden también. que existe el teléfono Llámenos todavía. al- Fíjense, nos pueden escribir, llamar, buscar. Es que ya nadie habla. Ya nadie googlear. habla. Todo, aquí estamos. Ya nadie. Ahora que nos Para que caiga nos el caiga el 20. Pues sí, en www.sec.edu.mx, ahí tienen toda la información, como @sec Instagram, @sec Pedregal en Instagram, en Twitter, en Facebook como Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ahí nos encuentran, van a encontrar a nuestros compañeros de difusión y bueno, pues ellos son el contacto con todos nosotros. Pues muchas gracias a todos, muy bonita tarde, disfruten y pues esperemos encontrarnos en un mes más o menos, si es que todo esto les gustó, pues aquí estaremos hablando de un nuevo tema, los directores del Centro de Estudios en Ciencias de Y la Comunicación. recuerden que la práctica hace al maestro. Exacto. Y esto Muchas es el SEC. gracias. Gracias, Hasta luego. equipo. Buenas Gracias a tardes. todos. Buenas tardes. Bye, bye. Gracias. Gracias, compañeros.